Bueno, yo lo que tengo que tener claro es que una ecuación es una igualdad en donde uno o más de los números no se conocen. Entonces, resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores que le puedo dar, en este caso, a la variable, fíjese bien lo que acabo de decir, para que la igualdad se cumpla. Entonces, aquí viene el concepto de variable. ¿Y qué es una variable? Pues una variable es un número. ¿Qué número? Pues puede ser cualquier número de la recta numérica. Sin embargo, cuando nosotros venimos y resolvemos, en este caso, una ecuación, no le puedo dar a la variable cualquier número. Entonces, solamente un determinado o dos o tres o cuatro determinados números hacen que la igualdad se cumpla. Entonces, para resolver esta igualdad, yo lo único que tengo que tener es conocimiento. Estoy buscando un número que sumado al 2 me dé 5. Obviamente el único número que sumado al 2 me da 5 es el 3 y por lo tanto yo no necesito en este caso ningún tipo de procedimiento para resolver esto. Sencillamente yo sé, pero aquí es 3, yo sé que 3 es el número que le debo sumar al 2 para que yo obtenga en este caso el 5. Y no necesito ningún tipo de razonamiento. A este tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones condicionales. ¿Por qué se llaman ecuaciones condicionales? Usualmente se llaman ecuaciones condicionales porque la ecuación surge de la condición de un problema que debe cumplirse para que satisfaga tales o cuales situaciones. Entonces, por eso a este tipo de ecuaciones se le llama ecuaciones condicionales. Por otra parte, nosotros tenemos este otro tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones que nosotros tenemos aquí son ecuaciones que se les llama, en este caso, identidades. Vamos a explicar por qué. A diferencia de una ecuación condicional que puede tener 2, 3, 4, 5 infinitas soluciones, pero las soluciones son de tipo discreto. ¿Qué quiere decir que la solución sea de tipo discreto? Es que si yo represento la solución de esta ecuación en una recta numérica, ocupa una posición única en la recta numérica. ¿Estamos de acuerdo? No dos posiciones. Puede tener en este caso dos soluciones, tres soluciones, cuatro soluciones. Incluso puede llegar a tener infinitas soluciones como sucede con las ecuaciones trigonométricas, pero soluciones de tipo discreto. Es decir, son puntos aislados en la recta numérica. Mientras que en la segunda ecuación que yo tengo ahí, resulta que a esa ecuación se le llama identidad. ¿Por qué? Bueno, en este caso particular, resulta que la ecuación tiene como solución a todos los reales. Observen, entonces aquí, en lugar de utilizar el signo igual, utilizo el signo de pertenencia. Y en lugar de escribir de menos infinito hasta más infinito, basta con la nomenclatura de números reales. En este caso, esta nomenclatura. Los reales significa pues todos los valores que están entre menos infinito e infinito, recordando que menos infinito no es un número y más infinito no es un número. Es la idea de un número muy, muy pequeño y de un número muy, muy grande. Entonces, a la hora de representar las soluciones de esta ecuación, resulta que es toda la recta numérica. Pudiera ser que no fuera toda la recta numérica, pudiera ser una semirrecta de la recta numérica, pues podría ser que fuera intervalos de la recta numérica. Pero la situación aquí es la siguiente. Resulta que esta ecuación se cumple para cualquier número real. Escogiendo uno al azar, yo les rogaría que ustedes probaran con otro diferente, el que quieran. Yo voy a probar con 2, por ejemplo. Entonces, en este caso tendría 2 elevado al cuadrado menos 1 igual a 2 menos 1 por 2 más 1. Observemos que en este caso lo que acabo de hacer sencillamente es sustituir x igual a 2 en esta ecuación. En lugar de la x puse 2 al cuadrado menos 1. Aquí sería 2 menos 1 y aquí sería 2 más 1. Obviamente 2 elevado al cuadrado sería 4 y a esto le debo restar 1. Aquí 2 menos 1 sería igual a 1 y 2 más 1 sería igual a 3. 4 menos 1 es igual a 3 y 1 por 3 es igual a 3. Entonces, y yo puedo probar con cualquier número real y va a satisfacer la igualdad. Pero aquí tal vez esa no es la parte más importante de la discusión que estamos teniendo. Aquí lo importante es entender que cuando yo tengo una identidad, ustedes ya estudiaron identidad,
Espero yo que tengan bien claro el concepto. Entonces, lo que sucede es que cuando tengo una identidad, se establece una relación de equivalencia. Quiere decir que en este caso, la expresión x cuadrado menos 1 es equivalente a la expresión x menos 1 por x más 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que donde yo vea x cuadrado menos 1, lo puedo sustituir por x menos 1 por x más 1. O al contrario, donde yo vea x menos 1 por x más 1, lo puedo sustituir por x cuadrado menos 1 porque las expresiones son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo valor de x, valuando en esta expresión, me da el mismo valor numérico que si yo evalúo ese mismo valor de x en esta otra expresión. Mientras que en este tipo de ecuación no hay equivalencia. Entonces yo no, donde vea el 5 no lo puedo escribir como x más 2, porque es mentira. X más 2 es igual a 5 solamente para un caso, y es el caso en que x es igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas serían dentro de las características más importantes que tendríamos en lo que es la equivalencia, por favor. Entonces, ¿qué son dos expresiones equivalentes? Son expresiones que tienen diferente forma, pero que para el mismo valor de x obtengo exactamente el mismo resultado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Dudas? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las ecuaciones cuadráticas. No es que vaya a enseñar a resolver ecuaciones cuadráticas, sino que vamos a ver algunas propiedades que nosotros utilizamos para poder resolver ecuaciones. El caso particular de la ecuación cuadrática se puede resolver por el método de factorización y para eso utilizamos la propiedad que se llama propiedad del producto igual a cero. La propiedad del producto igual a cero dice que si tenemos el producto de dos o más factores, entonces la única forma de que ese producto sea cero es que al menos uno de los factores sea cero. Esa sería la propiedad. Entonces, para poder resolver ecuaciones, principalmente las ecuaciones de tipo polinomial, entonces lo que usamos es factorización. Eso quiere decir que tenemos que tener una gran competencia en el manejo de los casos de factorización, reconocer solamente con la ecuación el tipo de caso. Aquí, pues, bien sencillo, ¿verdad? Este es un caso de la forma x cuadrado más bx más c. Esto es igual al producto de dos factores y que en este caso cada uno de los factores inicia en este caso con la variable. Luego al primer factor le colocamos el signo del primer término, que en este caso del segundo término, que es más, y al segundo factor le colocamos el signo de producto de signos del segundo y tercer término, más por menos, que es igual a menos. Aquí viene y hay alguna confusión muchas veces entre lo que es el concepto de lo que es, en este caso, término y factor. Término es un número o una expresión que multiplica a otro número o expresión, mientras que un término es una expresión que contiene, en este caso, operaciones de producto, cociente, potencia o radicación. Eso es lo que sería un término. Y un término está separado usualmente, en este caso, de un signo más o un signo menos. Mientras que, como dije hace un momento, factor, pues obviamente es el producto, es cada uno de los números o expresiones que multiplican a otro. Acá nosotros buscamos dos factores de 4 con estos signos, me dé sumado 3 y multiplicados me dé menos 4. Obviamente aquí es 4 y 1, pero llevan un orden a la hora de colocarse. El 4 iría en este caso en el valor positivo y el 1 acá, porque 4 menos 1 es igual a 3 y 4 por menos 1 es igual a menos 4. Con eso entonces satisfacemos. Ahora, aquí bien importante, dije yo que para que este producto sea cero, entonces o este factor es cero o este factor es cero. Pero como este es una expresión algebraica, entonces debe haber algún valor de x, porque recordemos que x es una variable y puede tomar cualquier valor dentro de la recta numérica. Pero a mí me interesa que el valor que haga en este caso, que haga cero, en este caso con el 4, ¿verdad? Entonces, puedo ver perfectamente que para este caso, entonces nosotros tenemos que x debe ser igual, en este caso, al simétrico de 4, es decir, x es igual a menos 4.
Bien importante, por favor, el concepto del simétrico de un número. Recordemos que el simétrico de un número no es más que el negativo de un número, de tal manera que, por ejemplo, el simétrico de 3 sería -3. Y nosotros tendríamos aquí que la suma de dos números que sean simétricos entre sí siempre me va a dar 0. Y 0 es el elemento neutro en la adición. De igual manera, por ejemplo, yo puedo tener aquí -1/7. El simétrico de -1/7 es un negativo, es igual a 1/7 y debe cumplirse de todas maneras que -1/7 más 1/7 debe ser siempre igual a 0. Es decir, la suma de dos números que son simétricos entre sí me va a dar como resultado el elemento neutro en la adición. De igual manera, entonces, quiere decir que acá es lo mismo. Aquí yo necesito un número que sumado al -1 me dé 0. Por lo tanto, X debe ser el simétrico de -1 y el simétrico de -1 en este caso es igual a 1. Entonces, quiere decir que esta ecuación tiene dos soluciones. Una que sería X igual a -4 y la otra que sería X igual a 1.